Ok, vamos a realizar la introducción al tema de eh, punto medio. ¿Sí? Bueno, como tal, pues realmente la fórmula del punto medio, pues es prácticamente, es otra herramienta, ¿no? Que utilizamos justamente para lo que ya dijimos, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa fórmula? ¿No? O sea, para esto es la introducción. A mí me gusta mucho la materia porque pues, uno puede hacer como, no sé si decirlo formalmente, una pequeña demostración sobre pues todo, ¿no? Lo que realizamos. Bueno, en realidad es la deducción, ¿no? De la fórmula. En lugar de decir una demostración. Bueno, entonces, ¿cómo es que llegamos a esa famosa, ¿no? De xm es igual a x1 más x2 entre 2, ¿no? Bueno, supongamos que tenemos el plano cartesiano, ¿ok? Y x. Y pues tenemos un segmento de recta que se prolonga desde A hasta B, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos, pues aquí, ¿no? Este es el punto A y se prolonga hasta el punto B. Entonces, si yo quisiera saber dónde se encuentra el punto medio, pues lo puedo hacer mediante la utilización del tema anterior, ¿no? Que es la división de un segmento dada una razón. Entonces, estamos de acuerdo que el punto medio, pues se ubicará a una razón de un medio, ¿sí? Es decir, aquí, y ustedes me van a decir, ¿y cómo es que sabes eso, no? Bueno, porque si ustedes se fijan, recuerden, ¿cómo determinábamos la razón? Bueno, la razón se determinaba en este caso, desde el inicio hasta el punto que quiero conocer, entre el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces, supongamos que, por ejemplo, pues de aquí a acá, ¿sí? Este segmento mide K unidades, ¿no? Recuerden que si no tenemos las unidades del segmento, ¿sí? Que es otra manera, ¿no? En la que podríamos determinar la razón, ¿no? Entonces, bueno, si no tenemos la longitud del segmento, o sea, las unidades, pues, que mide, pues le llamamos como cualquier letra, ¿no? Por ejemplo, K, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, la razón, entonces se determinaría, ¿no? Estamos de acuerdo que si es el punto medio, entonces de aquí a acá también mide K unidades, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, si lo estamos dividiendo a la mitad, pues quiere decir que el segmento va a quedar dividido en dos partes iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, fíjense bien, ¿cómo nos quedaría? Pues la razón. De aquí a acá, o sea, del inicio al punto que quiero conocer, ¿cuánto mide? Pues K unidades. Desde el inicio hasta el final. Entonces aquí es una K, dos K, dos K. Entonces entre este se va. Entonces, por lo tanto, la razón tendría que ser un medio, ¿no? Ok, entonces estamos de acuerdo que para la abscisa del punto medio tendría que ser igual a quién. Bueno, antes que nada, sabemos que si se prolonga de aquí hacia acá, entonces si este es el inicio, este es x1 y este es y1. Y si este es el final, entonces este es x2 y este es y2, ¿no? Y este sería entonces xm y este de acá sería ym, ¿vale? Entonces, la abscisa del punto medio tendría que ser igual a quién? Pues a x1 más r, pero la razón es un medio, ¿ok? Por x2 menos x1, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar la fórmula de la división de un segmento dada una razón, ¿sí? Porque estamos ocupando pues una razón, ¿no? Y tenemos un inicio y un final y un punto que queremos conocer. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva y sería xm es igual a x1 más un medio de x2 menos un medio de x1, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, estos dos términos son semejantes, este de aquí con este de acá, ¿vale? Entonces, ¿por qué son semejantes? Bueno, porque tienen la misma variable y los mismos subíndices, y lo único que tendríamos que hacer, pues, es sumar o restar los coeficientes dependiendo de la operación. En este caso, pues, sería restar, ¿no? Los coeficientes. Entonces, por lo tanto, xm tendría que ser igual. Uno menos un medio, pues sería un medio de x1 más un medio de x2. Entonces, por lo tanto, la abscisa del punto medio tendría que ser, debido a que tienen el mismo denominador, pues son fracciones homogéneas, entonces se pueden sumar los numeradores directamente. En este caso, pues omitimos el uno, ¿no? Porque pues realmente ya se sobreentiende que aquí hay, ¿no? Entonces sería x1 más x2 entre 2. Y esa sería la fórmula para determinar la abscisa del punto medio. De la misma manera tendríamos que hacerlo con y, ¿no? Ym pues sería igual a y1 más un medio por y2 menos y1.
aplicamos la propiedad distributiva, entonces Y es igual a Y1 más un medio de Y2 menos un medio de Y1, ¿ok? Y si ustedes observan, bueno, pues esto es igual, ¿no? Son términos semejantes, se pueden restar, uno menos un medio, pues entonces sería un medio de Y1 más un medio de Y2, son fracciones homogéneas, entonces nada más sumamos los numeradores, Y1 más Y2 más Y2 entre 2. Y esa sería la fórmula para calcular la ordenada del punto medio, ¿ok? Entonces, pues realmente estas son las únicas fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? En los siguientes problemas que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, prácticamente pues de ahí viene, ¿no? No es como que muy complicado.